Seguimos transitando las primeras horas de la tarde y vamos a estar en comunicación directa con el señor Lucas Ruiz, que él es glaciólogo, investigador adjunto también del CONICET. Luca, ¿me escuchás bien? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, los escucho muy bien. ¿Cómo Bien, están? Lucas, perfecto. Tengo que arrancar preguntándote esto indefectiblemente, porque mirá que hemos entrevistado diferentes personas de lugares, profesiones, pero un glaciólogo jamás. Y te tengo que preguntar, ¿cómo es que arranca tu historia para tomar la decisión de decir, voy a ser glaciólogo? Básicamente, hay muchos glaciólogos en el mundo, pero sí entiendo que es una ciencia que no está muy desarrollada. En el Claro, país, por suerte, cada vez somos más, qué así que bueno. estamos contentos con eso. Digamos, particularmente en mi caso, Sí, yo estudié geología por un amor a la montaña y obviamente los glaciares son parte de la montaña, le dan un valor digamos, extra. Sí, especial, sí, sí, sí. especial o extra a esas regiones. O sea, no es lo mismo una montaña con que sin glaciares, no quiere decir que las que no tienen glaciares no valgan, pero bueno, tiene otro carisma, podríamos decir. O sea, vos sos Eh, geólogo también. yo estudié geología, claro, entonces Mm. principalmente por eso, por amor a la montaña, y después ya cuando terminé mi carrera de geólogo, que ya estaba ejerciendo como profesional, siempre me gustó y siempre me interesó mucho la ciencia, eh, y dije, para mí tengo que aprovechar y buscar ese sueño de hacer lo que quiero, que es hacer ciencia. Entonces por ahí salir de la posición, como le dicen, la posición de confort de trabajar, en su momento trabajaba en la industria del petróleo. Ah, mira. Salir de ese confort y perseguir lo que uno quiere, y así que tuve la suerte de que existía el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología acá en Mendoza, Qué bueno. y me inserté en el mundo de CONICET y todavía sigo muy contento por Lucas, eso. ¿vos sos mendocino o eras de otro lugar y te fuiste para estudiar allá? No, yo nací en Esquel, la provincia de Chubut, ahí en Ajá. el noroeste de Chubut. Sí, 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 sí. Una zona muy justamente de montaña, lagos, glaciares, donde Claro, claro, qué la, bárbaro. la mano de los glaciares se ve por todos lados, porque o sea, la ciudad de Esquel era antes un glaciar. Todo ese valle estuvo ocupado por glaciares hace, ponele, para decir una cifra general, entre los últimos 60.000 y 20.000 años estuvo cubierto de hielo. Chao. ¿Es verdad, Lucas, que todos los glaciares del mundo, salvo el Perito Moreno, que te escuché hace poco que se me partió el corazón, pero digo, ¿es verdad que todos los glaciares están en retroceso? En forma general no puede decir que todos los glaciares están en retroceso. Ahora parece ser que el Perito Moreno también. Siempre hay algunos casos particulares Sí, donde por morfologías propias del glaciar o características propias del lecho por donde fluye el glaciar, eh, claro. tiene mejor o peor relación con el clima, pero en general nosotros siempre decimos que el 99,9% de los glaciares está en retroceso, y es clara la conexión con el aumento de las temperaturas producto de la actividad humana. O sea que claramente el calentamiento, como se llama, del global, producto, como vos decís, de la interacción del ser humano, es el causante principal del retroceso. Sí, 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 está completamente probado, o sea, es virtualmente certero decir, perdón, Claro, que justamente el calentamiento global, como digamos, pues decimos calentamiento global, cambio climático, o hoy en día ya estamos pasando de la categoría para que prestemos más atención, crisis climática, eh, es justamente el causante del retroceso de los glaciares y de muchos otros cambios que estamos observando, tanto en digamos, el clima, podríamos decir, la meteorología, los océanos, claro. los territorios, la distribución de las especies. Es impresionante cómo hemos afectado, producto de nuestras actividades, la biodiversidad en los lugares donde habitamos. Qué bárbaro. ¿Y qué pensás? O sea, vos sos un científico, investigador adjunto del CONICET, geólogo, especialista en glaciología. Digo, cuando escuchás que cierto sector de la política amenaza o dice en su discurso que al CONICET lo va a cerrar, ¿cómo lo ves vos? Me imagino que Me mal, pero digo, preocupa, ¿cuál es tu pensamiento, no? sí, me preocupa, al igual que como en toda la sociedad, de que alguna persona que tenga un discurso tan reaccionario, tan belicoso y fuera de lo que estamos buscando nosotros como sociedad,
de tener una sociedad donde podamos vivir en paz, en tranquilidad, donde tengamos derechos iguales para todos, un trabajo digno, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es más de lo mismo de ese discurso y me parece que hay que tratarlo de esa manera. O sea, yo creo que en nuestro caso, CONICET es un orgullo nacional y es como, creo que la sociedad es un poco eso, es como que le tocaste uno de sus logros. Claro. Claro, totalmente. Lucas, y vos a raíz de tu profesión te tuviste que, vos seguís haciendo base en Esquel, porque te vemos en las redes que estás arriba del Perito Moreno, del otro glaciado, o sea, o tenés un lugar de base. No, nosotros acá en el Yanila, no soy solo yo, somos un grupo de trabajo que tenemos entre investigadores, personal técnico, becarios, y más un montón de otras personas que también trabajan en otras, o sea, otros investigadores, otros becarios Sí. y otras personas técnicos que trabajan en otras especialidades. El Yanila está en Mendoza, así que yo vivo acá hace más de 15 años. Mirá vos. Y desde acá se estudia a lo largo del país, por ejemplo, en el Yanila se estudia cómo es la distribución de los glaciares, cuál es su comportamiento, pero también qué pasa con la nieve, qué pasa con la hidrología de las zonas de montaña, y si me voy por ahí a otras ramas que también se trabajan en el instituto, todo lo que tiene que ver con el paleoclima, Claro. y la geología, y ya me voy a la paleontología, todo Eso lo que está relacionado con claro, conocer, perdón. sí. No, eso te iba a Lo preguntar, que ustedes trabajan junto con paleontólogos también. En el instituto se desarrollan un montón de ciencias que lo que busca principalmente el instituto es realmente conocer este ambiente que es la cordillera de los Andes y cómo influye en sus zonas aledañas. O sea, cuando hablamos de glaciares y hablamos de agua y demás, tenemos que pensar que está bien, el agua se genera en esa zona alta de la montaña, producto del derretimiento principalmente de la nieve y después de los glaciares, pero esa agua fluye y va a regar todos los haces de río, por ejemplo, que están acá en Mendoza, o todas las zonas productivas que están en el alto valle ahí del Río Negro y así por un montón de otros lugares. Entonces, lo que pasa en la montaña influye en una región mucho más amplia que solo la montaña. Claro, sí, qué interesante. Lucas, y viste que la otra vez, no hace mucho, que si mal no recuerdo, creo que fue el diario Clarín, que dijo que se había, de hecho, me hago cargo, lo dije acá, de que se desprendió de la Antártida un pedazo de hielo semejante al tamaño de la Argentina y que estaba en la deriva de esto, después me vengo enterando, porque te escuché en otro programa, que era totalmente falso. Sí, es falso el titular y creo que por ahí también nos lleva a la reflexión de que a la hora de comunicar, cuánto tiempo le dedicamos a realmente investigar lo que comunicamos, Claro. porque todas las notas que salieron copiaron, creo, un comunicado de prensa internacional que hubo, Sí, o todo. tomaron la información de ahí, Cortaban y pegaban. claro, y la nota en su estructura interna, ¿no? O sea, en el contenido de la nota, podríamos decir, es correcto. La nota habla de una investigadora de la Agencia Espacial Europea Sí. que hace años que vienen estudiando el hielo marino que rodea a la Antártida y que hoy en día el hielo marino es anormalmente pequeño con respecto a lo que nos tenía acostumbrado en los últimos, podríamos decir, más de 40 años. Mirá vos. Y esa información estaba dentro de la nota. Lo que pasa es que para colorear la nota o para Claro, hacerla llamar más la atractiva, atención, sí. el titular era muy descabellado. O sea, Argentina es el octavo país del mundo en territorio. Tamaño, claro, sí. Claro, como 2 millones de kilómetros cuadrados, una cosa así. Es gigantesco la extensión de Argentina y solo el hecho de pensar que eso puede desprenderse como un solo bloque es inimaginable. O sea, los más grandes son 6, 7, 8, capaz que 15 veces más pequeños que ese territorio, los témpanos más grandes que hemos observado. Qué bárbaro. Lucas, y un día tuyo de trabajo, a ver si me entendés la pregunta, entre comillas normales, vas allí al instituto, pero de cada tanto te salen campañas y tenés que ir a investigar un glaciar. ¿Es así? Sí, nosotros en general trabajamos por proyectos que están relacionados con objetivos específicos. Bien. O sea, eso de que, viste, nosotros estamos sentados en una oficina y se nos ocurre un título jocoso y escribimos sobre eso y después nos vamos a dormir la siesta, no va. Claro. La ciencia en nuestro país se mueven por proyectos y esos proyectos están asociados a objetivos que tiene por ahí la comunidad internacional, entonces los fondos vienen de agencias de financiamiento internacional o financiamiento local debido a que hay un plan trazado de desarrollo de cierto conocimiento. El caso del agua es
¿cómo se llama? Es un recurso crítico, entonces Total. en general todo lo que está relacionado con el agua y comprender el impacto que va a tener el cambio climático sobre ese recurso vital que tenemos, hace que justamente entender qué está pasando con los glaciares se vuelva crítico. Y es Claro. por eso que hay un montón de grupos a lo largo de Argentina y de Chile trabajando en la temática de glaciares, también la temática todo lo que tiene que ver con la nieve, porque convengamos que también cuando hablamos de caudal de agua, la gran mayoría del caudal proviene justamente de la nieve estacional y es algo que está escaseando producto del cambio climático y sabemos que va a escasear aún más. Qué Entonces, bárbaro. es crítico comprender lo que pasa. Así que, en general, bueno, tu pregunta es, nosotros trabajamos con proyectos que buscan por ahí aportar información a esta causa mucho más grande de comprender qué pasa con el agua. Claro. Y tienen plazos acotados. Entonces, tenemos Ok. un plan de trabajo que involucra mediciones en el terreno muchas veces y procesamiento y análisis de toda esa información que se genera, más todo lo que nosotros podemos obtener y que se trabaja mucho desde este instituto, todo lo que podemos obtener a través de la información satelital. Lucas, Entonces, sí, hay no, mucho tremendo, trabajo. tremendo, no, me imagino. Lucas, y esto que decías del glaciar Perito Moreno, ¿es algo que uno lo nota, digo, voy yo con mi familia a la pasarela, me doy cuenta que el Perito Moreno está retrocediendo o es un trabajo más arduo para esto que vos decís que está empezando a irse para atrás? No, el cambio es bastante visible ya en el frente, por Chao, ahí te lo tienen que mostrar con respecto a cómo estaba hace un par de años atrás, claro. porque es bastante reciente el cambio. Lo que pasa que en términos generales de lo que sucede con el glaciar, el cambio es muy poco todavía, o sea, ¿cómo decirlo? Es Estamos imperceptible casi. No, imperceptible no, porque Ah, se nota y se observa en el frente, pero todavía la magnitud del cambio es baja en términos de lo que aporta de masa ese glaciar o cuánta masa transfiere año a año ese glaciar con el medio. Como claro. la pérdida es muy pequeña en términos de todo su volumen y su extensión. O sea, no se va a Eh, formar más ese arco que la gente esperaba que se rompa. bueno, eso es una de las cosas que me pregunta mucho y estamos todos expectantes de qué va a pasar. Y la respuesta es que todavía hay posibilidad de que suceda, porque todavía el glaciar está en contacto con la península, entonces no ha tenido un retroceso acelerado, catastrófico, que podríamos decir, bueno, Claro, miren, sí. se fue todo este sector, ya dejó de estar en contacto con la península, entonces ahora ya tiene otra dinámica. No, todavía el glaciar tiene ese contacto con la península, todavía mantiene la dinámica que ha tenido en los últimos 80 años de tener ese freno ahí. Lo que pasa es que su contacto cada vez es menor y sobre todo ha adelgazado mucho, entonces se acerca cada vez más a lo que se conoce como el punto de flotación de los glaciares, pero bueno, eso no quiere decir que por ahí en un par de años vuelva a haber buenas nevadas y se recomponga. Claro. Porque volvamos a lo mismo, ha sido anómalo, es un glaciar anómalo, lo ha sido durante 100 años. Claro, Anómalo. claro, sí. El otro día revisábamos los números y la primera vez que llegó a tocar contacto con la península se cree que es entre 1917 y 1930. Obviamente hay como, 20 y algo, hay como ¿cómo decirlo? Esperanza, porque se ha comportado muy raro los últimos 100 años y ahora estos últimos 3, 4 muestra este cambio que para nosotros comenzó hace no más de 7 años atrás. Entonces es algo bastante reciente que puede estar dentro de una variabilidad. Claro. Sí, se entiende. Y Propia del glaciar. Lucas Ruiz, cuando se va de vacaciones con la familia, ¿se va a la montaña o elige la playa? Todo lo que pueda. Digamos, o sea, si me das a elegir, voy a elegir siempre la montaña. Mirá. Pero reconozco que la playa también es muy bonita y hay lindas cosas para hacer. No soy el que va a un lugar de vacaciones a echarse una reposera, eso sí. No lo hago, ni en la montaña ni en la playa. Pero te recrimina la familia, papi, otra vez la montaña, ¿estás todo el día con la montaña o no? Vamos todos felices. No, bastante bien, la verdad que nos gusta a todos, es algo que se disfruta. Lo compartimos bastante al amor por la montaña, pero de vuelta, o sea, nos gusta también el mar, tratamos de ir seguidos, es buena el agua salada. Claro. Che, Lucas, la gente pregunta, ¿no? ¿Dónde se puede estudiar? Digo, la geología o glaciología, en la universidad.
Sí, básicamente hay que elegir una buena carrera que te permita juntar información de, digamos, conocimiento, para decirlo más sincero, de cómo es el medio natural. Nosotros tenemos glaciólogos que son ingenieros civiles, Mira. glaciólogos que son ingenieros en recursos naturales, geógrafos y geógrafas, o sea, plural, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. inclusivo, perdón, quiero Está decir. bien, sí. Eh, hay de todo, hay físicas y físicos, químicas, o sea, es bien amplio porque nosotros nos nutrimos de, digamos, para estudiar los glaciares es como para estudiar muchos de los otros fenómenos naturales. Necesitas tener un, un abanico de especialidades, ¿no? Y sobre todo si hablamos de esto de comprender cómo ese cambio de glaciar repercute después en la disponibilidad, por ejemplo, de agua, De agua, claro. Sí, para sí, sí. regar. Qué bárbaro. Entonces sí o sí necesitas tener esa multidisciplinaridad. Lucas, preguntan acá qué aconsejás como para seguir alguna página que hable de todos estos temas o seguirte a vos, no sé, qué recomendás. Sí, yo no soy la persona por ahí más activa en redes sociales, entonces no van a encontrar en mí grandes contenidos. Trato de compartir lo que va pasando, eso sí, Sí, pero no soy una persona que hace 28 posts por día para contar las novedades. Pero en términos de comprender qué está pasando o sí, cómo son los glaciares de Argentina, que muchos por ahí gente me pregunta, siempre recomiendo lo mismo. Vayan a la página del inventario de glaciares, van a encontrar ahí un mapa interactivo donde pueden ver todos los glaciares que hay alrededor de su región ¿y cómo o es a la lo largo página? ¿Cómo es de la todo el página que país. está el inventario? Glaciares argentinos. Glaciares Argentinos, perfecto. Sí, y ahí en Glaciares Argentinos hay un documento, un libro muy hermoso que se hizo cuando se publicó, que se llama Atlas de Glaciares de Argentina, Qué bueno. que está en PDF, obviamente libre para descarga, y ahí hay más detalles por ahí de qué está pasando con los glaciares, cómo son los glaciares del país y demás. Y es un libro muy ameno, está pensado para público en general. Y finalmente, Sí, por ahí lo más didáctico o llamativo son una gran cantidad de contenidos que ha generado CONICET documental. bien. CONICET, además de ser la que genera la ciencia, ha generado toda una productora específica de divulgar la ciencia, de dar a Mirá, conocer la ciencia, y ha crecido muchísimo eso, y qué bueno. digamos, es impresionante la cantidad de contenidos que hay, así que en el canal de YouTube de CONICET Documental, si ponen glaciología van a encontrar un montón de videos, y si ponen cualquier otra rama de la ciencia también van a encontrar Aparece. un montón de videos Sí, muy, sí, sí, muy bien sí. hechos. Lucas, Así que eso la es última fundamental. para ir cerrando. Frente al estudio que ustedes hacen tan exhaustivo, a las investigaciones, al trabajo de campo, ¿hay alguna esperanza, alguna política como para encarar, para que la Argentina, no sé si esta pregunta, vecino Gonzalo, que es lo que está diciendo, para poder preservar mejor los glaciares? ¿Podemos hacer algo como argentino? No sé, digo, ¿hay algo? Sí, siempre se puede hacer, y nosotros estamos justamente en ese momento crítico de la historia donde que si tomamos acción, si nos ponemos las pilas, como decimos nosotros acá en Argentina, Sí, eh, podemos lograr, no que los glaciares vuelvan a crecer, porque ni los más optimistas eh, observan o predicen digamos, hay una probabilidad, podríamos decirlo para ser más científico, de que la temperatura disminuya. Pero sí lo que claro. podemos hacer es evitar que se siga calentando el planeta y pasar ciertos umbrales de calor, que no estaría bueno, porque ahí es como decimos nosotros, en terreno desconocido, porque es un modo de variabilidad del mundo diferente al que nos tiene acostumbrados, entonces está Claro. bueno ese tipo de umbrales no cruzarlo. Y justamente lo que tenemos que hacer nosotros es correr la discusión, un poco lo que charlábamos al principio, de cambio climático sí, cambio climático no, y pasar a la discusión de cómo Crisis, vamos a hacer para ajustar, claro. digamos, acomodarnos nosotros y impedir que esta crisis, digamos, acomodarnos a esta crisis climática que estamos viviendo e impedir que siga escalando. Esos son los dos grandes desafíos para el futuro, no si cambio climático sí o cambio climático no, si CONICET tiene que ser privado. Ya sabemos todos que en el mundo las agencias científicas que triunfan son las Las banca del estatales, Estado, no las claro, sí, privadas, sí, sí, sí. las que banca el Estado. Claro, totalmente. Eso hacen los países inteligentes, y nosotros no somos, así que Es hay así. que hay que continuar apoyando la ciencia pública. Totalmente. Lucas, me encantó hablar con vos, ¿eh? Aparte nos desasnaste de un tema que, viste, uno se acerca más del lado
de lo visual, de lo turístico, pero está buenísimo y conocer de primera mano todo el laburo que hacen nuestros científicos, vos y todo el equipo con el que están allí, bueno, en tantas ramas, tantas disciplinas. Así que, nada, felicitarte, agradecerte y bueno, vamos a meternos acá, nos dejaste un montón de tips para investigar y para seguir leyendo sobre el tema. Así que muchísimas gracias, Lucas, ¿eh? Bueno, un placer, un placer. Quedamos en contacto. Abrazo Grande para grande. todos los que nos escucharon. Dale, abrazo grande. Gente, hablamos entonces con Lucas Ruiz, glaciólogo, investigador adjunto del CONICET. Qué interesante todo esto que hablaba, ¿eh? Qué interesante, che. Yo sabía del Uppsala, que estaba retrocediendo a grandes, pero lo del Perito Moreno como que me bajoneó.